Bendiciones, bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos. El gusto de volvernos a conectar y poder estudiar por medio de este medio la palabra del Señor. Vamos a aprovechar el tiempo y si usted me acompaña ahí en su casa, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude y que la palabra encuentre lugar en nuestro corazón, ¿va? Que pueda anidarse para dar mucho fruto. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por podernos conectar nuevamente para estudiar tu palabra, Señor, que nos podamos reunir con un buen motivo. Y es que queremos saber más de ti, Señor. Ilumínanos, Señor, revélanos, Padre, en el nombre de Jesús. Convéncenos por medio de tu Santo Espíritu las cosas que tenemos que aprender y las cosas que tenemos que hacer, Padre. Bendice nuestra mente natural, bendice nuestra mente espiritual, bendice nuestra alma, que nuestro corazón sea abierto para recibir el buen consejo de tu palabra, Padre. Bendecimos desde allá tu santo y bendito nombre. Y gracias, Señor, una vez más por podernos sentar alrededor de la mesa, Señor, y poder estudiar, Señor, tu palabra. Gracias, papito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar tal vez una nueva serie de estudios, ¿va? Y vamos a continuar siempre en lo que quedamos pendiente, posiblemente el martes. Pero hoy yo quisiera, para aprovechar el tiempo, leer Apocalipsis 3:3. Y dice a la iglesia de Sardis, le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, por tanto, y si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Qué interesante, hermano. Aquí hay algo que le tenemos que poner mucha atención. Entonces, pero podemos leerlo de esta manera. Déjame leerlo de otra manera. Por lo tanto, si velas, no vendré como ladrón, y sí sabrás a la hora que vendré sobre ti. Qué interesante. No sé si me di a entender. Aquí lo que dice es que si no velamos, Él va a venir como ladrón. O sea, la Biblia habla, ¿va?, que si el dueño de la casa supiera a qué horas va a llegar el ladrón, se prepararía. ¿Va? O sea, quiere decir que un ladrón llega en una hora y en un momento en que nadie lo espera. Y entonces acá nos está haciendo ver el Señor que si velamos, entonces aquí la clave es velar. Si no velas, vendré como ladrón, pero si velas, sabrás. Entonces sí sabremos cuándo ha de venir. Interesante esto, hermano. Y yo no sé si usted quiere saber, yo quiero saber, ¿verdad? Quiero saber cuándo va a venir el Señor. Tengo como un sentir que va a venir pronto. Y honestamente lo he sentido siempre, desde que yo sé que iba a regresar, pero ahora más que nunca tengo un sentir más por el entorno, ¿va? Los acontecimientos, por todas las situaciones que nosotros no nos las están contando, sino las estamos viviendo. Porque déjeme decirle que yo tuve un pastor desde el principio de mi vida cristiana, un gran ministro que nos habló de esta época. Y hermano, le atinó. Déjeme decirle que como si hubiera visto estos días. Y de plano, hoy yo llego a la conclusión de que por revelación, ¿verdad? Entonces yo sí quiero saber. Y quiero leerle otros versículos que están relacionados con velar. Fíjese, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:2 dice: pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escapará. Pero aquí quiero leerle o recalcar algunas cosas. Dice: pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. O sea, va a venir para un grupo de gente, ¿verdad? Como ladrón en la noche. Y fíjense que aquí da una señal más para que nosotros podamos entenderla en el 5:3. Y cuando estén, esta versión, las Américas me gusta mucho,
porque las otras dice cuando digan, pero esta dice cuando estén diciendo, como que es un presente continuo, donde cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos. Entonces, hermano, esa va a ser una de las señales, o una señal más para que aquellos que estén en ese tiempo, cuando empiecen a oír paz y paz y paz, y que estén diciendo constantemente arreglando la paz, entonces de repente va a venir la destrucción. Déjame leerle otro versículo que tiene que ver con el 5:4. Mas vosotros, hermanos, ese es otro grupo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pero entonces aquí quiero recalcar algunas cosas. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón en la noche. Entonces, fíjense, aquí nos dan otra clave. El estar en tinieblas. Eso significa que sí nos va a tocar no saber, hermano. Porque aquí lo dice bien clarito, ¿va? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Nosotros no estamos en tinieblas. Para que el día os sorprenda, ese día, como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y estemos sobrios. Qué interesante esto, hermano. Vaya poniéndolo ahí en su corazón y en su mente como puntos importantes, ¿va?, de lo que vamos a empezar a leer. Y luego en 2 de Pedro 4 tenía guardaditos por ahí y dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Usted sabe que el día del Señor, ese día no lo esperamos nosotros, sino ese día le viene para los que moran en la tierra. En ese tiempo va a haber gran tribulación, hermano, como nunca ha habido. Bueno, ya dicho, teniendo una idea de lo que vamos a hablar acerca de velar, el título es 7 razones por las que hay que velar. Marcos 14:37. Mire cómo dice. Entonces vino y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simeón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Interesante, hermano. Aquí estamos viendo al Señor Jesús en el Getsemaní. Aquí estamos viendo, hermano, un lugar previo donde en Getsemaní, en esa noche, antes de esto que estamos leyendo, ahí fue apresado y de ahí en adelante fue llevado a la cruz, hermano. Entonces él en Getsemaní tuvo que definir muchas cosas en su alma, en su corazón, pero fíjense lo tremendo, aquí le pone como un parámetro. Y como que él esperaba que Pedro, a Pedro es al que se refiere, pero fíjense que aquí le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? O sea, se extrañó el Señor de que estuviera durmiendo en un momento en que el Señor Jesús estaba entrando en tribulación, hermano. Porque el Señor estaba razonando, ¿ah? No se estaba arrepintiendo, no quiero decir con esto, estaba razonando a los próximos pasos que seguían. Y entonces le dice como parámetro, no pudiste velar por lo menos una hora. Mire qué interesante. No se me va adelantando, ahorita vamos a ir viendo por la palabra qué significa velar, ¿verdad? Veamos otra cosa. Entonces fíjense, en Marcos 14:38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Me llama la atención esto porque dice, velad y orad. Entonces, nosotros hemos aprendido en la Biblia que 2 es mejor que 1. Y entonces el velar no solamente tiene que ser solo, sino también el velar tiene que ir acompañado con orar, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces,
Cuando nosotros estamos velando y orando, entonces no le vamos a dar lugar a la carne, según entiendo yo acá, sino que va a ser el espíritu, al que va a estar fuerte. Dice, se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras, y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder, o sea, estaban bien adormitados. Regresa por segunda vez el Señor y los encuentra dormidos. Yo no sé si era la tristeza, era el ambiente, me imagino que haber estado Getsemaní, un cargado de un ambiente horrible, espiritual, ¿va? Y dice en el 14:41, y vino por tercera vez y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Fíjense que lo digo así sonriente, porque yo siento ahí como que el Señor se sintió. Porque fíjense que ahí ya les agregó y descansando. O sea, no entienden lo que está sucediendo. No entienden lo que me está sucediendo. Es tercera vez que voy a vosotros. Y no entendéis que lo que yo necesito es que me acompañen. Pero fíjense que esto es bien simbólico. Ahí estaban velando el cuerpo físico de Cristo. O era lo que tenían que hacer, ¿va? Ahora fíjense, aquí podríamos agarrar nosotros un ejemplo que nosotros los ministros, uno de nuestros trabajos es velar por el cuerpo místico, o sea, por la iglesia, porque usted no se le debe de olvidar que usted y yo somos el cuerpo de Cristo en la tierra y la cabeza está en el cielo, que es el Señor Jesús. Entonces ahora los ministros, a nosotros nos toca siempre como obligación velar. Mientras el cuerpo esté en la tierra, los ministros tenemos que velar y orar por el cuerpo del Señor, que está en la tierra vapuleado, hermano, atacado por espíritus inmundos, atacados por la carne, por diversidad de pruebas, por diversidad de tentaciones, ¿va? Y fíjense que eso me recuerda a mí que en la primera venida del Señor, el Señor tuvo varias, no el Señor, sino que hubo varias apariciones para anunciarle que Cristo ya había nacido. Y a uno de los grupos que el Señor visitó para anunciarles que el Señor había nacido ya, fue a los pastores que pastoreaban, fíjense, en las vigilias de la noche. O sea, fíjense, eso me llama la atención con respecto a los pastores, ¿va? Les avisaron, dice que un grupo de ángeles llegaron y les hicieron ver que había nacido el Señor Jesús. Pero ¿cuál era el grupo que visitaron? Eran los pastores que velaban en las vigilias de la noche. Entonces, los pastores que tengamos esa dicha y esa bendición de poder velar por las ovejas, nos van a anunciar. Esta es una figura más que nos van a anunciar cuando el Señor regrese por nosotros, hermano. No nos van a agarrar como leímos los otros versículos, ¿va? Ni como ladrón. No nos van a agarrar porque no somos hijos de las tinieblas, sino somos hijos de luz. Porque usted se recordará aquel pasaje que dice cuando le preguntaron al Señor cuándo iba a venir, y Él dijo que Él no sabía ni el día ni la hora, sino solo el Padre. Pero de eso nos agarramos muchos nosotros sin leer los contextos, ¿verdad? Donde que el Señor Jesús, como ungido que estaba en la tierra, Él no tenía ese conocimiento, pero hoy sí sabe Él certeramente y está conectado con nosotros como cabeza. Entonces, a los que llenemos el requisito, a los pastores que llenemos los requisitos y a las ovejas que estén velando, no nos va a agarrar como ladrón, desprevenidos. Se nos van a empezar a aparecer, hermano. Nos va a empezar a visitar y a prepararnos el Señor. Eso es lo que la Biblia dice y es lo que nosotros deseamos y creemos. Fíjese que dice en el 14:41, y vino por tercera vez, ya dijimos, durmiendo y descansando. Basta ya, les dijo. Ha llegado la hora. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me va a entregar. Entonces, el Señor ya tenía revelado por lo cual les estaba preparando, ¿va?
Definitivamente aquí lo podemos ver en el 14:33 dice, y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mire, hermano, eso solo aquí aparece. Yo no lo encuentro en otro lado, hermano. Ni siquiera en la cruz estaba él así. Interesante, ¿va? O sea, para mí Getsemaní es un lugar extraordinario donde solía muchas veces el Señor apartarse. No era la primera vez que llegaba a Getsemaní. Getsemaní ya conocía al Señor o el Señor ya conocía el camino a Getsemaní. Ahí derramaba su corazón, ahí lo preparaba el Padre, ahí le daba su agenda, ahí se preparaba espiritualmente. Pero fíjese, le tocó prepararse ahí específicamente esa noche previo a la cruz. Pero en medio de ese relato en que leímos que él les fue de alguna manera a reclamar, tal vez no, sino se sintió como que solo. Él deseaba que lo acompañaran por lo menos velando, ¿va? No dice orando. Entonces, velar no es igual sinónimo que orar. Pero ya leímos nosotros que velar y orar es poderoso, son dos cosas juntas, ¿va? Entonces, fíjese, dice, y le dijo, mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. O sea, lo que estamos viendo nosotros ahí, hermano, usted sabe muy bien que nosotros somos seres tripartitos. Y yo me atrevo a decirle algo acá. Yo pienso que el Señor estaba entregando su alma acá. Estaba preparando su alma. El alma, fíjese qué tremendo, estaba empezando a sufrir. Porque nosotros miramos que en la cruz lo que Él entregó y que encomendó al Padre fue el Espíritu. Y luego pues su cuerpo fue lacerado, golpeado, abofeteado. Dice que le arrancaron sus barbas, le pusieron la corona de espina. Ahí el cuerpo sufriente, ¿va? Pero acá, en Getsemaní, yo lo que veo es que él está hablando de su alma. Está hablando de cosas que el alma le pasan. Como por ejemplo, el alma se aflige, el alma se angustia y el alma está muy... y vuelve a decir, mi alma está muy afligida. Y dice, hasta el punto de la muerte. O sea, él estaba haciendo morir su alma ahí, en ese entonces, hermano. Por eso es que él necesitaba. Y fíjense que esto es bien interesante, hermano, porque nosotros por ese camino tenemos que ir. Acuérdense que nosotros, la Biblia nos dice que debemos de morir. Tenemos que subir al altar. Y el alma es una de las que muchas veces se opone a que nosotros entreguemos, ahí sí que nuestra alma a que cambie. Pero fíjense lo que dice aquí más adelante. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. O sea, te puedes imaginar cómo se sentía. Estaba hablando de lo que estaba viviendo específicamente en Getsemaní. Y se recuerda que les dijo que ni siquiera una hora habían podido estar con ellos, y aquí está hablando de otra hora. Pero fíjense, dice en el 14:36, y decía, Abba Padre. Usted sabe que esta palabra significa papito, con amor, con el corazón. Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En otra dice que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Pero fíjese qué interesante cómo oraba el Señor, hermano, cómo exaltaba al Padre, cómo sabía a quién dirigirse. Y hermano, yo lo que veo es que su alma estaba hablando ahí. O sea, esto nos hace ver no la debilidad de Dios, sino la debilidad del cuerpo humano. Porque el Señor lo que tenía era un cuerpo humano ahí para llevar todas nuestras cargas y para podernos sustituir lo que somos nosotros, hermano. Y podemos ver las aflicciones y las angustias que tenía él previo de ir a la cruz, ¿va? Definitivamente yo le quiero decir algo, hermano, que tal vez no es el tema, pero él no le afligía tanto la cruz. A él le afligía el holocausto, hermano. Porque él tenía todo el programa, pero tenía que ir en pasos. Entonces miramos, lo primero que, fíjense, aquí hay un orden. Lo primero que hay que entregar es el alma. El alma hay que saberla entregar. Luego,
definitivamente entregó su cuerpo a ser clavado en la cruz. Fue doloroso, definitivamente. Pero él tenía un entendimiento ahí, ¿va? Pero me llama la atención lo siguiente, que estando crucificado, ahí entregó su espíritu. O sea, sus tres partes, ahí podemos ver cómo las fue entregando, ¿va? Y él es nuestro modelo. A él tenemos que aprender cómo hacer ese proceso cuando vamos a ir a la cruz, ¿va? Pero interesante esto. Entonces, aquí yo le puse, según yo entiendo acá, lo que él estaba entregando en Getsemaní era la voluntad. Y mire, hermano, cómo cuesta entregar la voluntad. Porque aquí mismo le dijo él, solo que aquí dice de otra manera, pero la versión, creo que la RBA, dice que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, hay veces que nosotros queremos hacer la voluntad, pero debemos de dejar que nuestra voluntad se mengue y tomar la voluntad de Dios, porque esa es la buena, agradable y perfecta, ¿va? Entonces aquí yo creo que el Señor estaba, poco a poco, si me deja pensar, en la primera vez que llegó él a ver a Pedro, él lo que estaba entregando es la voluntad buena. La segunda vez que llegó estaba la agradable, pero en la tercera era la perfecta. O sea, estaba desarrollando, estaba viviendo ese versículo, hermano, que a nosotros nos pide. Pero mire que cada versículo nos va demostrando a nosotros el sufrimiento. Primero, el sentirse solo. Eso está en la voluntad buena. Pero luego, en el segundo, empezó a afligirse, hermano, de una manera fuerte, y no digamos en la tercera. Pero interesante, porque fíjense que yo veo acá que él perfeccionó la muerte de su alma, de alguna manera, pasando por los tres estadios, ¿va? Buena, agradable y perfecta, porque cabal son tres veces que se les aparece, ¿va? Y en cada una de ellos los amonesta, esa es la palabra, no los estaba regañando, los estaba amonestando. Se supone que ellos como discípulos, como apóstoles, deberían de haber acompañado al cuerpo del Señor en ese momento. Bueno, pero entonces ahí miramos algo que está el Señor entregando y está haciéndole ver que era necesario que los ministros velen por el cuerpo del Señor. Bueno, sigamos pues. Velad, la palabra velad viene de la palabra gregoreo o gregorio. Incluso el calendario que usted y yo manejamos lo hizo uno, se llama el calendario gregoriano. Y entonces alguien nos decía que con el calendario gregoriano es que nosotros vamos a poder contar y hacer los cálculos, porque aquí de alguna manera queda como escondido, ¿va? Pero el Señor lo saca a revelación. Entonces quiere decir estar despierto, vigilar, velar, vigilante. Entonces la pregunta, ¿para qué hay que velar? Apocalipsis 3:2. Porque entonces dice acá, fíjese, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Para afirmar las cosas que estaban a punto de morir, hay que velar. Entonces, si es que tú has pensado que hay cosas que Dios te ha dado, estuvimos tocando ese tema un par de semanas atrás, entonces una manera de poder sostener lo que nos queda es que nos pongamos en vela. Quiere decir que por no estar en vela, posiblemente hemos perdido algunas cosas. O sea, nos hemos dormido, nos hemos descuidado. Y eso me recuerda a mí aquella siembra del reino, que dice que cuando sembraron, fueron a sembrar la semilla, ¿verdad? Sembraron trigo. Dice que a la mañana siguiente los siervos asustados encontraron que había otro tipo de semilla. Y ellos estaban seguros lo que habían sembrado. Pero lo que pasó, dice ahí, es que ellos se durmieron y vino un enemigo que les sembró cizaña. Una semilla parecida y un fruto muy parecido también. Pero entonces el Señor, cuando explica acerca de esto, dice, relaciona que el trigo son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del diablo. Pero interesante, porque aquí se utiliza esta palabra, que dice, se durmieron, no velaron. Ellos debían de haber velado. Entonces, en lo que se durmieron, les llegaron a plantar otro tipo de semilla. ¿No será, hermano, que hay veces que nosotros
bien bonitos estamos, recibimos la palabra. Aquí no estamos hablando de que usted pase sin dormir, con insomnio. No, no, hermano. Definitivamente no estamos hablando del dormir, del ciclo hermoso y precioso que Dios dejó para que podamos descansar y cerrar nuestros ojitos y recuperar nuestras fuerzas. No, no, aquí no se refiere a que y viene el tiempo de que ya no vamos a dormir. No, nosotros necesitamos dormir para recuperarnos y hacer toda la faena, hacer todo lo que corresponde normalmente. Sino aquí está hablando de estar alerta, de estar apercibido, como aquella tribu que entendía cómo eran los tiempos y qué cosas se tenían que hacer en los tiempos del Señor. Nosotros debemos de saber eso, hermano. O sea, no debemos de estar desconectados de las noticias de Dios. Gracias a Dios tenemos un apóstol, ¿verdad?, que el Señor nos ha bendecido con él y no estamos en tinieblas. Hay revelación, hay palabra de Dios, ¿va? Entonces tenemos guías, tenemos maestros, pastores, evangelistas, ¿qué otra cosa? Y profetas, ¿verdad? Estamos completos porque así dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, interesante que se pueden perder cosas cuando nos dormimos. Entonces, debemos de mantenernos velando, hermano. Ok, sigamos. Número 1. Velad porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Mateo 24:42. Por tanto, velad porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Debemos de velar para estar preparados cuando el Señor venga. Se recuerda que hace un ratito le hablé yo que de la primera venida, no, el nacimiento del Señor, bueno, fue la primera venida, ¿eh? El nacimiento del Señor Jesús. ¿A quiénes le avisaron los ángeles de que el Señor ya había nacido? A los que estaban en las vigilias, a los pastores, a las ovejitas que estaban ahí, fueron los primeros que se enteraron. Entonces aquí podemos decir que ese es el ejemplo de velar, fíjese, y se podría decir que estos son los beneficios cuando nosotros entendemos que tenemos que velar. Ahora, el velar, hermano, espiritual, al que estamos hablando, tiene un sacrificio. O sea, todo lo bueno tiene un sacrificio. Entonces, significa que yo voy a estar desconectado de las noticias y las cosas del mundo. O sea, no van a ser mi prioridad. Déjeme corregir. No podemos estar desconectados totalmente porque tenemos que saber qué está pasando a la vuelta de la casa o en el país que vivo. Pero no vamos a estar conectados como prioridad. Nuestra prioridad va a ser tener las noticias del cielo, la comunión con el Espíritu Santo, la palabra profética escrita que es como una antorcha en medio de la oscuridad, que dice que es más segura lo que está escrito, hermano. Entonces, esa es nuestra antorcha, eso es lo que nos va a guiar a nosotros. Y entonces aquí lo que estamos entendiendo, que nos está diciendo la Biblia, nos vuelve a recalcar 7 veces, nos dice que debemos de velar y dice ¿para qué? Entonces quiere decir que si nosotros velamos, hermano, si aprendemos en las 7 cosas que vamos a ver, vamos a ir armando el rompecabezas para aprender a velar. Me voy a apurar para que podamos por lo menos leerlas. Ok, segundo, dice, velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora. Yo le diría que tal vez sí podemos saber el año, ¿eh? Aquí solo dice el día y la hora, no dice el año. Entonces yo creo que ya con el año que nos digan, ya tenemos alguna idea, ¿va? Yo me atrevo a decir eso, porque aquí solo menciona 2, ahí les faltó, ¿verdad?, lo demás, pero eso déjelo ahí a la iniciativa o al razonamiento, ¿va? Entonces dice, velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora. Interesante. Debemos de velar para recibir al novio y entremos con él al banquete de bodas. Porque eso me recuerda a mí a aquellas mujeres, aquellas 10 vírgenes, que 5 pudieron entrar al banquete. Y fíjense qué requisito más tremendo. Porque ellas entraron porque fueron sensatas, fueron prudentes, supieron saber el tiempo de su regreso y estaban preparadas. Pero me llama la atención, las 10 se durmieron. Fíjense qué interesante, las 10 se durmieron. O sea, quiere decir que el velar
No es fácil, hermano. Mire, se durmieron ellas, se durmieron los apóstoles. Hermano, se durmió Sansón. Sansón que tenía el Espíritu de Dios, hermano, se durmió. Lo durmieron, pues, de día. Lo durmieron. Pero entonces ahí podríamos ver otra arista de la enseñanza. Quienes se durmieron y quienes los durmieron y quienes se durmieron por descuidados. Bueno, sigamos pues. Aquí vamos a ver algo más. La tercera, velad y orad para que no entres en tentación. Velad y orad, con eso empezamos, para que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos de velar para no entrar en tentación, hermano. Acuérdense que cuando nosotros hablamos y nos recordamos de la tentación, nos damos cuenta que el Señor Jesús lo tentaron en el monte. ¿Se recuerda? 3 veces lo tentó el diablo y fue llevado por el Espíritu, pero no solamente esa vez, pero esa fue una de las veces más extraordinarias donde él peleó esa tentación, hermano, 40 días y 40 noches. Estaba en ayuno, venía del Jordán, venía de ser ungido y fue llevado por el Espíritu a ese monte, hermano. Entonces, esto tiene mucha relación, cómo debemos de estar preparados nosotros para poder batallar contra este tipo de situaciones como sería la tentación. Mire, la tentación es bien tremenda, hermano. Fíjese, yo creo que la tentación es más difícil poderla dominar uno cuando uno está en un mejor ambiente, cuando uno está próspero, cuando uno está desahogado, cuando no tiene problemas. Es más difícil poderla vencer, ¿verdad? Pero en cambio cuando uno está en problemas y está en situaciones difíciles, como que eso lo hace estar más alerta, como que eso lo hace que ore más uno, que lea más la palabra, que esté pidiendo el consejo de Dios, y eso nos hace velar de alguna manera, y entonces velando y orando, pues vamos a poder vencer las tentaciones. Pero cuando estamos en holgura, cuando estamos en abundancia, podemos ver varios ministros en la Biblia que fracasaron, hermanos, se atuvieron cuando ya tenían todas las cosas. Hablábamos hace poco acerca de Noé. Noé se atuvo, hermano, oyó que Dios le dio una gran bendición, nota por lo que había hecho al bajar del arca, que hizo un holocausto. Fue una bendición extraordinaria, pero mire en qué paró. En una desgracia, hermano. Se emborrachó y en medio de la borrachera se desnudó, provocó a uno de sus hijos y lo tuvo que maldecir. Una cosa tremenda, hermano. Bueno, pero sigamos porque yo quiero llegar a otro punto. Ahorita vamos solo leyendo. Pero mire, Proverbios 6:16. Dice que al velar nosotros de alguna manera vamos a poder sojuzgar la carne. Esa es una forma de poderla sojuzgar. Y entonces aquí veo en Proverbios 6:16 6 cosas que nosotros debemos de sojuzgar. Fíjese cómo dice Proverbios 6:16. 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para Él. Ojos soberbios, fíjese, eso es una. Y eso tiene que ver con la carne. Ojos soberbios. Lengua mentirosa. Manos que derraman sangre y un corazón que maquina planes perversos. Pies que corren rápidamente hacia el mal. Un testigo falso que dice mentiras. Y luego el que siembra discordia entre hermanos. Mire qué interesante. Todas estas cosas tienen que ver con la carne. Estas 7 cosas definitivamente dice el Señor que Él las aborrece y Él las odia. Pero entonces, ¿cómo podemos sojuzgarlas? ¿Cómo podemos dominarlas? Hermano, velando. Eso significa que yo voy a estar atento
Y no me van a agarrar de sorpresa. Mis ojos, yo voy a saber cuando mi espíritu y el Espíritu de Dios me va a hacer saber cuando estoy viendo y teniendo una actitud soberbia. Cuando mi lengua está dispuesta a decir una mentira, si yo estoy velando, voy a decir, no, ¿por qué voy a mentir? Y entonces usted va a empezar a buscar dentro de todo su conocimiento y se va a recordar que dice que el padre de la mentira es el diablo. Entonces, ¿por qué tengo que mentir? Me está influenciando, entonces uno mismo se empieza a ministrar, pero cuando uno está dormido espiritualmente, cuando uno está descuidado, hermano, las mentiras se le salen, pero así de fácil. Los ojos soberbios, ¿va? Lo altanero, le brota a uno, las manos que derraman sangre inocente, hermano, la violencia que a veces nos alcanza de una manera terrible. Y un corazón que maquina planes perversos. Hermano, eso es tremendo. Me llama la atención que uno puede cometer una perversidad, pero que dice corazón que planea o maquina planes perversos. O sea, se pone a idear, a pensar qué hacer, cómo hacer daño, cómo obtener algo ilegalmente. Hermano, ahí esa persona, ese cristiano, estamos hablando de cristianos, ha dejado de velar, ha dejado de pensar en que su Señor va a venir y que no va a saber el momento. Porque mire, yo digo que si alguien sabe que viene el Señor, cualquiera de estas 6 cosas que tiene, las deja de hacer. Pero hay gente que no está conectada espiritualmente. Y entonces dice, bueno, el Señor se tarda en venir. Una mentirita piadosa. No, es que si yo me dejo de la próxima vez me va a pegar, le voy a demostrar que yo soy el que mando. Y entonces sale la violencia. O sea, uno se empieza a autojustificar. Pero esto es bien interesante, ver aquí hay un tema, ¿va? Las cosas que Dios abomina, lo que Dios aborrece. O sea, no deberíamos nosotros de hacerlas, hermano. Algunas de estas hemos hecho, algunas todavía practicamos, si somos sinceros, y podemos irlas calificando. Puede ser que alguna o varias de estas todavía estén en nosotros y que por no velar, por no orar, hermano, somos sacudidos y muchas veces resbalamos y caemos. Pero si estuviésemos conscientes, si es que velar es también como un sinónimo de estar consciente de que nosotros estamos en la tierra y en la tierra estamos en el mundo. Y el mundo es peligroso y la carne se hace un aliado con el mundo, hermano. Entonces, cuando uno está velando, está consciente de lo que le rodea, de los peligros que hay. No está tenido. Porque, vuelvo a decir, no estamos hablando de velar, que no tiene que dormir, sino de velar es estar atento, no descuidarnos, medir el peligro, medir las consecuencias que tiene cuando actuamos de esta manera, hermano. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Así nos va a encontrar el Señor en estos relajos, y va a ser muy doloroso, porque qué importante es saber el momento en que va a venir. ¿Y para qué tiene que saber? Yo quiero saber. Pero entonces, si yo quiero saber, tengo que velar. ¿Y qué significa velar? Tengo que estar atento. ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo están mis pensamientos? Yo tengo que evaluarme, tener el valor de evaluarme y aceptar que hay cosas que tengo que cambiar de mí para que pueda yo gozar del privilegio de saber cuándo va a venir el Señor. Porque no lo concede, ¿verdad? No lo concede. Dice que a los que velemos nos va a avisar y a los que no nos va a avisar. Así de sencillo, ¿verdad? Pero entonces miremos algo más. Fíjense, número 4. Velad porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Entonces quiere decir que hay un tiempo señalado. Hay un tiempo específico. No es cuando... hasta Él tiene un tiempo específico. O sea que Él sí sabe. Él sabe cuándo tiene que regresar. Ya Él está sentado al trono, a la diestra del Padre. Él, en ese momento que decida regresar, de ahí se va a levantar. Y va a salir en el momento señalado. Para mí que su primera venida, su primera aparición, también apareció en un tiempo señalado.
Y no digamos, si vino en ese tiempo señalado, no digamos ahora en su segunda venida, va a venir en el tiempo señalado. Dice, estar alerta, aquí dice estar alerta y velad, porque no sabes cuándo es el tiempo señalado. O sea, tenemos ignorancia acerca de eso. Debemos velar para conocer los tiempos. Se recuerda de la tribu de Isaacar, dice que podía discernir los tiempos. Y nosotros somos de esa tribu en el sentido de que tenemos un Espíritu Santo que nos puede hacer discernir el tiempo que estamos viviendo y qué es lo que tenemos que hacer y cómo es que estamos nosotros, hermano. Pero lo tenemos dentro de nosotros. O sea, yo creo que nosotros velamos y el Espíritu también vela juntamente con nosotros. Y en esa velada que tenemos, en esa comunión, el Espíritu nos empieza a hablar y nos empieza a redarguir, porque hay una comunión. Y el Espíritu empieza a ver que nosotros hemos entendido que nos estamos preparando para su venida. El velar es una preparación, es un ejercicio espiritual para que podamos nosotros estar apercibidos cuando Él aparezca, no como ladrón, sino como hijos de luz. Eso significa que los hijos de luz, esas 7 cosas que hablamos de Proverbios, no deben de existir en nosotros, porque nosotros, eso se hace en tinieblas. Nosotros somos de luz, esas cosas no las deberíamos de tener, ¿va? Bueno, seguimos pues. Número 5. Velad porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa. Marcos 13:35. Por tanto, velad porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa. Aquí empieza el tema. Si al atardecer, fíjese qué interesante, si al atardecer es 1, o a medianoche, 2, o al canto del gallo, 3, o al amanecer. Y todos estos eventos están en la Biblia, regados en la Biblia. Pero aquí miramos cosas, entonces debemos de orar para recibir al Señor en el tiempo que Él decida venir. O sea, vamos a estar conectados. Fíjense, porque eso era lo que Él esperaba de los ministros, de los siervos, de los discípulos, que en medio de su aflicción estuviera conectados. Mire, la iglesia va a estar en un Getsemaní, hermano, antes de la venida del Señor. Vamos a estar viendo los dolores que se acerca, la pretribulación, parte de la tribulación. No vamos a estar en esa, pero vamos a estar viendo, hermanos, si hoy todavía no, según la Biblia, según nuestro apóstol, según el conocimiento, no estamos en eso. Pero hermanos, es un tiempo que no sabemos, si no tenemos esta guía, no sabemos qué hacer, hermano. Es un tiempo de incertidumbre, que usted no sabe, bueno, nosotros sí sabemos porque velamos, pero aquellos que no velan, no saben qué va a pasar el día de mañana. Usted sabe que pase lo que pase, usted es del Señor. Esa es una de las primeras cosas que debemos de aprender, que nada y nadie nos va a apartar del amor de Cristo, a menos que nosotros dejemos. Pero entonces aquí yo quiero que miremos, hay 4 niveles o 4 cosas que podría hacer. Ahora, la pregunta, fíjese, ¿por qué no vino en las horas de la mañana? Interesante, ¿por qué en la noche? Y si usted se empieza a dar cuenta, en muchas de estos 4 niveles pasan cosas bien tremendas en la Biblia, hermano. Y eso nos señala a nosotros cosas que nos pudieran estar pasando a nosotros en este periodo de tiempo. Mire, por ejemplo, fíjese, son 4 vigilias las que hay. La primera es al atardecer, es de las 6 a las 9 p.m. A la medianoche es de las 9 a las 12 p.m. Yo le puse p.m., pero después de a las 12 y 1 minuto ya es a.m., ¿va? Pero ahí como todavía es las 12. Luego la del canto del gallo es de 12 a 3 a.m. Y luego el amanecer es de 3 a 6 a.m. Fíjense, aquí hay 4 periodos, que en cualquiera de esos puede venir. Y entonces podemos ver que en cada uno de esos periodos pasaron cosas que podrían pasarnos
y nos podrían descalificar a nosotros si viniera en cualquiera de esas. O sea que tenemos que superar. Hermano, este es un tema para cada uno. Todas las cosas que pasaron al atardecer. Por ejemplo, dice que al atardecer, no lo tengo apuntado, pero ahorita me acordé, en Génesis, al atardecer dice que Noé abrió la ventana y mandó a la paloma para que fuera a ver cómo estaba afuera el ambiente, si las aguas habían descendido, hermano. Y dice que la paloma al atardecer salió y volvió a regresar y la vuelven a mandar de la misma manera, hermano. Esas son las salidas, las veces que el Espíritu Santo estuvo visitando, ¿verdad? La última vez que regresó era porque es figura de que el Espíritu Santo ya se quedó con nosotros, ¿verdad? Pero usted sabe que el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu está desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis 22. Entonces, pero interesante. Entonces miremos algunas cosas acá lindas. Mateo 26. Y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados y les dijo: ¿por qué habéis estado aquí parados por todo el día sin trabajar? Y ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él le dijo: id también vosotros a la viña. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llamad a los obreros y pagadles su jornada, comenzando por los últimos hasta los primeros. Entonces, una de las cosas que va a aparecer al atardecer va a ser el día de la paga. Va a ser el día en que el Señor nos va a dar premios y nos va a pagar nuestro esfuerzo y nuestro trabajo en la obra, hermano. Entonces, qué importante que cuando sea esa hora, nosotros estemos velando y sepamos que va a haber paga. Pero dice ahí, fíjese, en la tarde, en el atardecer, cayendo la tarde y empezando la noche. Mire, hay un ejemplo de uno que se perdió la paga. Juan 20:25. Y entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él le dijo: si yo no veo sus manos, la marca de los clavos, y si no meto mi dedo en la marca de los clavos, ni meto mi mano en su costado, no creeré jamás. 8 días después, sus discípulos estaban adentro y otra vez, y Tomás estaba con ellos, y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, se dirigió a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, y pon acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Tomás llegó tarde a la paga, 8 días tarde. ¿Y qué son 8 días? Hermanos, fueron días gloriosos en que Cristo era Dios en la tierra. Se puede imaginar, en 8 días, en una semana. Pues más de una semana. ¿Cuánto no aprendieron? ¿Cuánto no recibieron? ¿Qué cosas? A mí se me pasó ver qué cosas pudo haber perdido él en esos días. ¿Dónde se metió, hermano? ¿Sabes dónde andaría, va? Y qué terrible, ¿va? Que estemos nosotros en el momento en que Él aparezca a todos y nosotros no estemos. Dejó de velar. Me imagino, fíjense que todos permanecieron juntos. Qué peligroso, hermano, es separarse del grupo. Qué tremendo. Mire, cuando uno empieza a separarse de los hermanos, acuérdese de José. No se olvide de José. La peor etapa que pudo haber pasado José, el peor error que cometió José, fue apartarse de sus hermanos. Interesante. Fíjense, ¿qué le pasó a él? Se casó con una mujer que no era yugo desigual. Tuvo 3 hijos. Perdón, Judá. Perdió Judá, perdió 2 hijos. Dios los mató, dice, hermano. Cometió un incesto con su nuera, hermano. Perdió, le habían quitado todo lo que le daba valor a él, su bastón, su anillo, su colgante, hermano. O sea, miramos que él fuera y lejos de sus hermanos, cometió graves cosas. Fíjese que una de las cosas que hizo Judá también fue uno que se le ocurrió vender a su hermano José.
Interesante, ¿verdad? Y usted sabe que Judá, en griego, es Judas. Es lo mismo, ¿verdad? Pero si usted los compara, muchas cosas que hizo Judas también las hizo Judá. Pero, entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que cuando uno deja de estar apercibido, se deja que el mundo y las cosas del mundo lo duerman, que uno se meta a ver cosas que que ya no es tiempo, hermano, de hacer, perdemos la vela y empezamos a hacer cosas que ya no tenemos por qué hacer, hermano. Y ahí es donde podemos llegar tarde a la repartición, a la bendición. Lo bendijo y todo lo que usted quiera y quedó como un ministro, pero no resurgió. Después de esa vez yo no me acuerdo de ver a Tomás. Fíjese, pero sí miro a un Pedro, miro a un Juan, hermano, a varios de ellos que estuvieron siempre, mal que bien, pero estuvieron juntos. Y a ellos se les apareció el Señor, pero Él se desenfocó. No nos desenfoquemos, hermano. No faltemos a la iglesia. No faltemos, porque una de esas nos va a aparecer el Señor. No dejemos de conectarnos, porque el hecho de que usted no pueda estar virtualmente, que porque estamos virtualmente, usted no se pueda conectar. Hermano, Dios ve su interés. Eso es velar por su alma, por su vida. Sentarse a oír a quien corresponde. Y recibir la palabra que hay para usted, hermano. No hemos dejado de hacerlo. Usted, si ha dejado de hacerlo, no está velando y no le van a avisar. Perdone, pero me atrevo a decirle eso, porque una de esas van a ver una indicación que usted se la va a perder, como este muchacho, este Tomás. ¿Dónde andaría todos esos días, hermano? ¿Dónde se metería? Si ya sonaba por todos lados que el Señor había resucitado, porque como 500 se les apareció. Entonces eso se empezó a regar, hermano. Pero él dijo, fíjese lo que me llama la atención, dice, si no meto mi mano en su costado, no creeré jamás. Pero mire, eso jamás se parece al de Pedro. ¿Se Pedro también tenía esa su palabra jamás, ¿va? O sea que él, pero dijo, no creeré. Él mismo se estaba autoeliminando. Una de las cosas que había dejado, había perdido la fe. Y la fe es bien importante, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mire, dice Lucas 24, 28, y voy terminando. Y se acercaron a la aldea donde iban, e hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo. Está ya anocheciendo, ¿va? Y el día ya ha declinado, y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse en la mesa con ellos, tomó pan, los bendijo y partiéndoles les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su presencia de ellos. Pero ¿a qué horas fue eso? Al atardecer. Fíjense, mire qué interesante eso, hermano. ¿En qué momento, qué fue la operación que hicieron? A ellos les hicieron varias cosas. Les abrió las escrituras cuando iban por el camino. Les abrió los ojos. Fíjese, le abrió los ojos, les abrió el entendimiento, hermano. Y después de haberles abierto todo lo que les abrió, fue a los primeros que mandó a que fueran a avisarle a los apóstoles que él había resucitado. Y hermano, y eran los que estaban más lejos. Dice la Biblia que ese lugar quedaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Pero entonces aquí, ¿cómo se llamaba el lugar ese donde estaba? ¿Se recuerda usted cómo se llamaba? Emaús. ¿Y usted sabe qué quiere decir Emaús? Aguas tibias. Mire, cuando uno se descuida y se deja de desenfocar, puede venir la tibieza a uno. Y ellos, cuando empezaron a sentirse tibios, ¿sabe que cuando uno se empieza a sentir tibio, tiene el mensaje espiritual y tiene el mensaje sensorial, o sea, de sus sentidos? Entonces ellos decían, pero nosotros pensamos que era el Señor, pero ahora miramos que no era porque pues lo mataron y no habían oído que iba a resucitar. ¿Cuántas veces no les dijo que era necesario que fuera a la cruz?
saber en qué estaban pensando. Fíjense qué interesante, están en el momento adecuado en que Jesús estaba dando las indicaciones. ¿Cuántas cosas se ha perdido usted, hermano, por no conectarse? ¿Cuántas cosas? Bueno, yo me puedo conectar después, hermano, pero así va a desubicar a su alma. Bueno, mejor que lo sigan poniendo por televisión y lo presencial. Si lo presencial es mucho más hermoso, esto lo estamos haciendo por necesidad. Pero nosotros debemos de participar de la comunión con los hermanos, porque ahí es donde envía Dios la bendición, en medio de la comunión, en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Hermanos, si el diablo está de alguna manera trabajando arduamente para tenernos de esta manera, no dejemos que nos termine de destruir lo único que podemos, la comunión por medios visuales, hermano. No lo sabe todo. Usted necesita instrucción y necesita estar conectado para estar atento. Usted necesita estar atento, hermano. Fíjese, y termino. He aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban en la aldea llamada Emaús, Tibiesa le puse, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, mire en qué cuestión iban hasta discutiendo. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no les reconociera. Fíjense, entonces podrá llegar el Señor cerca de nosotros, pero si Él no se manifiesta, habían perdido por el ambiente, por el lugar, por estar peleando, por haberse alejado tanto, hermano. Porque Cleofas es el único nombre que aparece ahí, es la esposa de él. Y si usted va a buscar, ¿sabe dónde estaba la Cleofas? A los pies del Señor en la cruz. Por eso yo tengo una mi pensada. Por la intercesión, por el valor y el amor que le mostró Cleofas, el Señor se caminó o se transportó 11 kilómetros para alcanzar a Cleofas, al esposo de Cleofas, para abrirle los ojos. Mire qué bendición. La otra estaba velando el cuerpo de Cristo. Mira, los discípulos no pudieron velar en Getsemaní, pero mire las mujeres, la iglesia estaba velando en la cruz, que estaba con peligro de que lo subieran también a la cruz. Solo Juan, el joven Juan, el muchacho Juan, estaba con las Marías arriesgando su vida, hermano, velando el cuerpo muerto del Señor. Y hermano, qué tremendo, hermano. Cuando lo tuvieron en vida, no lo aprovecharon. Y mira, que ellos lo aprovecharon en vida y ahora lo están aprovechando aún en la cruz sin vida, porque ellos sabían que Él iba a resucitar, que sí valía la pena. ¿Pero por qué? No se desenfocaron, no dejaron de velar. Cuando te desenfocas, empiezas a perder la escatología que Dios te ha enseñado por años y empiezas a que tu carne empiece a gobernar tu vida. No te desenfoques, hermano. No te estoy tratando de molestar ni enojar. Quiero avivar en ti ese fuego que Dios puso. Tienes que volverte a conectar, hermano. Tienes que volverte a dejar de hacer lo que estás haciendo. Cambia las cosas de la vida por oír un mensaje. No, hermano, nos van a quitar hasta estos medios. ¿Y qué vas a hacer? Dime, si nos quitaran estos medios y no pudiéramos entrar a la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a empezar a llorar como aquella mujer que cuando llegaron a tocarle, ¿verdad? El Señor dice, iba lleno de bendición, y dice que hasta forzó la puerta, y ella estaba tan orgullosa, tan llena de cosas, que dijo, ¿cómo me he de levantar y ensuciar mis pies? Y ya me bañé, ya me perfumé. Y el Señor, haber estado tratando de convencerla y no la pudo convencer, no estaba velando, no entendió quién le estaba hablando. Y cuando se volvió a conectar, ya era tarde. Hizo lo indebido, se salió. ¿Y sabe qué le pasó? Lo primero que le quitaron fue su chal, le quitaron la cobertura. Y al quitarle la cobertura, la golpearon. Y gritaba por las calles como loca, ¿dónde está el que ama mi alma? Fíjense, así muchos en la tribulación van a gritar, hermano, porque no pudieron, se desenfocaron, no entendieron por qué Dios permitió esta pandemia, por qué permitió que estuviéramos en las casas. Se desenfocaron muchos. No, vuélvete a enfocar, todavía da tiempo.
porque va a venir Él y no vas a saber, no vas a tener participación, te vas a perder de muchas cosas. No te estoy diciendo que te vas a perder porque tú ya estás en el libro de la vida, pero te vas a perder galardones, premios, hermano, que Dios está repartiendo. Déjame orar por ti. Pero vamos a seguir, porque aquí tenemos que estudiar las cuatro etapas que hay, hermano. Bueno, oremos al Señor. Creo que estamos terminando. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Padre, a entender espiritualmente lo que es verdad, a ser responsables, a tener el conocimiento de lo que nos rodea, no de lo que nos imaginamos, sino que a abrir nuestros ojos y saber que estamos en un tiempo peligroso, que estamos rodeados de una cantidad de hombres, 18 tipos de hombres que habla la Biblia, que los hemos visto en las calles actuar y que siguen actuando y que están alrededor de nosotros, que por tu misericordia tú nos has guardado, Señor, que no nos desenfoquemos, que la maldad ha acrecentado y que el amor de muchos se ha enfriado. Por eso es que pero ahí no habla del mundo, está hablando de la iglesia. Ayúdanos, Padre, a despertar, así como el Señor le habló a los discípulos 3 veces para que volvieran en sí y se dieran cuenta de lo que estaba pasándole a su Señor. Nosotros tenemos que estar despiertos, amados hermanos, despertemos, porque cuando despertemos vamos a despertar tarde. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sacudas nuestro corazón, nuestros pensamientos y volvamos en sí antes de que sea tarde, Señor. Bendice a cada uno de los que se conectaron y los que se van a conectar después. No estoy molesto, los estoy bendiciendo en el nombre de Jesús, y te pido, Padre, que obres, Señor, que podamos todos estar apercibidos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Feliz noche. Nos conectamos mañana domingo, para volver a recibir la palabra del Señor a la 1 de la tarde. Un abrazo, feliz noche. Nos conectamos mañana, primero Dios.